Al dolor debe darse amor, a la muerte, vida, al hambre, sustento y al final, principio. Si nosotros entendemos, son solo dos líneas de una profunda y colosal profecía para la humanidad. Es que la profecía no es solamente la calamidad que viene y ya, eso no. La Ujú. profecía es un rutero, un mapa de navegación, una carta que yo puedo utilizar para moverme en medio de acontecimientos que me anuncian que va a pasar. Y esta lo que está haciendo es dar un consejo. Si hay dolor, el amor lo cura. Si hay muerte, que es la consecuencia de la guerra, ¿qué tal si insuflamos vida? Y ya podemos hablar de eso. Si hay hambre, toda guerra trae hambre. Toda. Y Claro. es la principal consecuencia para que la gente no está, para la cual la gente no suele estar preparada. Entonces, hablemos de sustento. Y al final, hablamos de una guerra última que habrá, no acabará con toda la humanidad y ese será un nuevo principio. Ahí tenemos un planteamiento entonces para abordar, Jorge. Hay un denominador común en esto que puede ser un buen puntapié inicial como para que abramos los ojos, que tiene que ver con la deshumanización de la que hablábamos hace un ratito, en donde opera el bienestar total, la superinteligencia, la longevidad también, se le ofrece al ser humano mediante la tentación de eh, manejos de tecnología genética como para lograr bienestar, evitar enfermedades, longevidad, inteligencia, etcétera, en donde muchos de estos personajes, se me ocurre pensar en David Pierce, por ejemplo, que él habla de considerar a la muerte como una enfermedad. Si a la muerte se la baja de estatus a un estatus de patología, de enfermedad, quiere decir que se la puede curar, entre comillas. Con lo cual, si filosóficamente para el ser humano no existe la muerte, no tenés antagonismo, no tenés contrapunto como mencionabas vos recién, al odio ambición, al dolor amor, al final principio. Si no tenés muerte, podríamos decir que no tenés vida más que vida eterna. Eh, Desde ese punto, me parece que debiéramos estar atentos como para jugar nuestras cartas con inteligencia en esta guerra cuyo campo de batalla no es el campo de batalla tradicional que hemos visto en innumerables informativos o en películas. Es una batalla silenciosa, inteligente, de dominación, de seducción y de tentaciones al punto de decir, bueno, todo lo que sabía, destruyendo dogmas, también puede estar ahí el doble juego, ¿no? Eh, Destruyendo dogmas puedo destruir principios y destruyendo principios dejo al ser humano desnudo filosóficamente hablando. Y ahí se desnuda, se debilita la parte espiritual también, Gabriel. Todo lo que sirva para desmoralizar al ser humano es utilizado en nuestra contra. Ujú. La ignorancia es lo primero, pero a partir de ella la aceptación de todo precepto, dogma, creencia que determine un patrón de conducta o de comportamiento cotidiano hasta convertirse en tradición, costumbre o cultura. Si esto va en detrimento de la raza humana, entonces eso es un ataque vil y rastrero en contra nuestra. Ujú. Entonces hablemos de tanto conocimiento que existe para regir el sistema actual. Hablemos de los fundamentos ideológicos del capitalismo, todos hechos por judíos, Ujú. de la economía misma, Adam Smith como Ujú. tal, es un judío y habló de la supremacía del más fuerte y eso es lo que impera en este mundo, no lo vemos todos los días, la supremacía del más fuerte, Ujú. siendo que Darwin es el que estableció esa teoría como basamento para la evolución humana y no es ninguna teoría genética ni biológica, es una teoría sociológica,
utilizada por Adam Smith, porque el principio es ese, que nos quisieron hacer creer que si nosotros éramos débiles dentro del sistema, pereceríamos, y comenzó el arribismo y la competencia en todo sentido, a nivel laboral y a nivel de lo más grande que podamos pensar, como la guerra que estamos hablando. Ujú. Todo parte de un engaño a raíz de los conocimientos que se nos han vendido como la gran altura de la sabiduría. Y Ujú. Darwin no acertó, porque falló al decir que nosotros venimos de un primate. Y, sin embargo, todas las escuelas todavía lo enseñan. Ujú. Pero también falló Freud al decir que todo tipo de desorden psíquico o psicológico del ser humano que altere su felicidad tenía que ver única y exclusivamente con un desorden sexual que había que reparar. Claro. O sea, Freud reduce al ser humano a un animal sexual y eso es todo para él. Ujú. Ninguno habla de espíritu, ninguno habla de alma, ninguno habla de inteligencia, ninguno habla de creación, ninguno habla de vida como la vida que se conoce y como es. Entonces, todo ese conocimiento es el engaño que se sirve en bandeja de plata a la humanidad para que finalmente crea que el sistema es como es. Si es el comunismo, ni hablar. Si son el feudalismo o el esclavismo como los que antes hubo, pues ni hablar. Todo es lo mismo, simplemente ha cambiado de nombre y de estatutos, pero sigue siendo lo mismo. Ahí entonces tenemos una respuesta en relación a lo que tú venías comentando, que también es muy acertado. Bajo esa condición, ¿qué nos queda a nosotros, Jorge? ¿Qué podemos hacer? La gente estará pensando, bueno, ¿y qué hacemos? Eso me recuerda a un versículo del Apocalipsis que dice, ¿y quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? No, es que no es gran cosa. Lo que pasa es que la vemos muy grandota porque no sabemos ni quiénes somos, ni para qué existimos, ni de dónde venimos. Ese es el problema de la humanidad. Entonces, ahí está el planteamiento. Adelante, Jorge. Es como que hemos perdido el norte. Sí, por supuesto. Pero nos lo hicieron perder. Sin embargo, está ahí. En cada persona que sienta que la injusticia no es normal, el norte está. Hablemos del rumbo. Hay una fuerza dentro del corazón incomprendida, Jorge, A ver. y no utilizada. El corazón es un órgano que está conectado al alma de la cual fue dotada toda criatura humana. Absolutamente todo ser humano tiene alma. Y de ahí que tanto se haya dicho, y esto no es desacertado, porque está fundamentado en la enseñanza de Jesús, que toda la fuerza de tinieblas que está en el planeta Tierra provocando la guerra va por el alma de los hombres. El alma es, pueden calificarla como ustedes necesiten, de sobrenatural, sobrehumana, de divina. Bueno, todos esos apelativos son válidos, pero más allá de eso, el alma es un fragmento del Padre eterno que creó el universo, incrustado en el corazón humano como guía para su espíritu. Y esto no lo enseñan en ninguna parte, aunque ha sido enseñado en todas partes. Creo que se entiende esa premisa que acabo de decir. Lo Sí, que quiero decir es que no le totalmente. dan relevancia, Claro, claro. pero el ser humano que tiene alma no está conforme con este sistema, y de ahí la pelea. Que no sabe cómo pelear, eso ya es otra cosa, pero no es sino que lo aprenda, sabiendo quién es. Todo esto es un asunto de identidad, Jorge. Es un problema de identidad que, al ser borrada, hace que el hombre se equivoque. Pero el hombre que recupera la identidad, ahí es muy complicado que alguien que sepa quién es, a qué vino y de dónde viene, lo manipulen con los cuentos que a nosotros nos venden todos los días. Entonces, tenemos que comprender que si al final hay que darle principio al hambre, sustento, al odio, amor, y esa es la respuesta para poder supervivir, yo podría traducirlo en otra premisa o en otro principio. El hombre que descubra el alma que tiene y se deje guiar por ella, tiene toda la sabiduría del universo. Y al momento, y no es
algo poético, es que la tiene. Y en el momento en el que ese hombre pueda darse cuenta que el mundo es contrario al alma y por eso el corazón rechaza este proceder del mundo, se aboca por conocer quiénes son los que lo dominan. Y cuando los conoce, no les tiene compasión. Y no es porque sea malo, no, es que la fuerza que domina el mundo no es humana. Yo lo he dicho tantas veces, Jorge, y por todas partes. Sí. No importa que la gente lo quiera o no lo quiera creer. Vuelvo y digo, la realidad no se conmueve porque alguien crea o no crea en ella. Ella está ahí como verdad. Y solo para el que la quiera ver es aplicable y es utilizable. No son humanos los que causan la muerte, porque si fueran humanos no harían bombas nucleares. Un ser humano que tiene alma y corazón, por muy equivocado que llegase a estar, no es capaz de hacer un arma capaz de destruir a 200 millones de personas en una sola detonación, como las que hoy en día pueden hacerlo. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Además que ni siquiera es un arma que está dirigida al objetivo de su odio. Si hablamos de los gobernantes, pues ellos se pelean entre sí y los presidentes constantemente están en trifulcas entre ellos. Eso demuestra que no son inteligentes para gobernar. Pero las víctimas de cualquier guerra no son ellos. Ellos siempre quedan vivos. Toda la devastación es en la población que no tiene nada que ver con esa guerra. Aunque por ignorante y por inocente toma partido y eso no le sirve de nada. Ah, Estados Unidos y Corea del Norte tienen un conflicto, Corea del Norte manda un misil a Nueva York y se acaba todo Nueva York. Claro. ¿Y quién gana la guerra? No le pasa nada al presidente de ninguna de las dos naciones, pero se acabó toda una nación, toda una ciudad, perdón, con todos los miles de habitantes que ahí había. Eso es lo que las personas tienen que entender. Esto no es un asunto de que yo crea o no crea que esto es bueno o es malo y que el presidente que viene es mejor. Es que si hay un fruto como un arma de esas, hay una inteligencia, entre comillas, que no tiene alma, que la creó. Ahí Claro. tienen a un enemigo. Claro. Y ahí ustedes pueden investigar todo lo que ya se ha divulgado sobre élite, sobre sociedades secretas, sobre lo que está detrás de todo este asunto sanitario que hay hoy en día, sobre todo lo que está pasando que va en detrimento y en contribución a la muerte de toda la humanidad. Ahí tenemos una respuesta. El enemigo no es humano, así de sencillo, no tiene alma. Nosotros sí, eso nos hace más poderosos que ellos, pero como la tenemos dormida, relegada, y lo único que usamos es la mente, no usamos el corazón, entonces da cabida al odio, y el odio a la guerra, y estamos perdidos. Pero no lo estamos. Es que hay en el mundo y en el silencio muchas personas que sí están enfrentándose a esto como es. Entonces, Jorge, si hay hambre y hay que dar sustento, las personas que saben eso, pero tienen un corazón grande, han comprado tierras y están cultivando. Tan sencillo como eso, porque la lógica y el sentido común advierte que las ciudades en una época de guerra no van a darle sustento a nadie porque dependen del campo y todas las fronteras van a ser cerradas, como ya ha sucedido en tantos paros que han habido en Latinoamérica, por ejemplo, y la comida escasea, pero el que tiene un campo con siembra no tiene hambre. ¿Qué tal si hay tanto amor en el corazón de quienes entienden eso, que siembran no solo para sus familias, sino para los muchos que llegarán desposeídos de las ciudades sin sustento y sin refugio? Esa maravilla es una esperanza real, no es poética, es tangible. Yo conozco personas con un corazón como ese. Y ahí veo el cumplimiento de las profecías que advierten que personas de esa categoría van a aparecer en el final de los tiempos. ¿Qué tal si empezamos a prepararnos desde ahora para que la guerra, que no se sabe ni la fecha ni la hora, no nos tome por asalto, sino que nos tome preparados? En alma, en mente, por conocimiento, pero también físicamente. Ahí tenemos una lógica aplicable a todo este problema, Jorge. Sí, sí, y la verdad que lo decís de una manera, si se quiere, taxativa, con mucha fuerza, con mucho sustento. Quiero decirle a los amigos, a los oyentes, que estamos hablando
con nuestro querido amigo Gabriel Cardona de El sabio proceder en tiempos de guerra que ya están sucediendo. Más allá de lo que se profetice o lo que se interprete de ciertas profecías, es en acción. Este tiempo está sucediendo. No es que va a suceder, está sucediendo, y nosotros estamos siendo, si se quiere, engañados a utilizar solo una mitad de nuestro conocimiento, de nuestro cerebro, que es el lógico, al que se le puede seducir, al que se le puede engañar, cuando tenemos que apelar al trascendental, a esa conexión con nuestro ser superior, que nos habla de un amor verdadero, nos habla de un amor honesto, de un amor filial con aquel a que nosotros decimos desconocido. No, no es desconocido, es otro como nosotros. Y acá Gabriel acaba de dar recién un ejemplo con algo que suele faltar en los conflictos bélicos, que es el alimento. Pero en una guerra, Gabriel, se suele decir que la primera víctima es la verdad. En toda guerra. Y la verdad es un concepto que se presenta a innumerables interpretaciones. Antes de entrar en ese pequeño carril, Araceli dice: Gabriel, adoro tu sabiduría, gracias por compartir tanto. Buenas noches desde Chile, Janet. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, Gabriel. Víctor pregunta, cuando se desate el caos, ¿se puede uno defender para proteger a la familia? Yo soy de Estados Unidos, de USA. Como saben, las armas son legales aquí. Acá Víctor está planteando caminar como un caracol por el filo de un bisturí, ¿no? Es decir, defender físicamente ya a su familia. ¿Qué podemos decir de esto, Gabriel? Pues es una pregunta realmente interesante. Que hay una mejor manera de defenderla. Llévesela a una parte donde no haya un gobierno bélico que entre en una confrontación que va a acabar o a terminar en una devastación total para todo el país. Esa es una mejor manera de defenderla que con una pistola o con un cuchillo. Es que tenemos que pensar es en vida. Tenemos que pensemos en grande. Si la guerra es grande, tenemos que pensar en grande. Y bajo esa condición implica hacer muchas cosas para conservar la vida, pero no como lo han planteado las películas, que siempre ofrecen un modelo. Ay, ¿cómo se llamaba esa serie? Se me olvidó el nombre. Una serie de Estados Unidos tipo documental, que mostraba cómo las familias se preparaban verdaderamente para una catástrofe. Y más o menos era, cierto, búnkers bajo la tierra y latas de sardinas por doquier para sobrevivir a la radiación X cantidad de meses, y armas para protegerse de otros que quisieran quitar el alimento que éste había almacenado. Ese modelo es totalmente inútil. Primero, no hay búnker que aguante una detonación nuclear de las armas que hay hoy. Segundo, no hay latas de atún o de sardinas que alcancen para el tiempo que la radiación va a perdurar después de la detonación, que queda mínimamente por 10 años en el ambiente. Y tercero, es que ahí es donde está la falta de conocimiento. Y tercero, es que hay tierras que han sido anticipadas dentro de un plan de supervivencia planetario como un refugio de esperanza, donde hay tierras, donde hay alimentos y sobre todo donde hay hombres capaces de acoger a una gran cantidad de personas con sus familias para poder darles socorro, auxilio y protección. Si las personas conocieran esa profecía, entonces sabrían qué camino tomar. Y se ampliaría la dimensión del pensamiento, y eso es justamente lo que al divulgar esta información yo pretendo, que la gente vea esa esperanza y se olvide de procederes que
no van a servir en un tiempo como este. Es tremendo, porque por un lado a mí me genera una dualidad, ¿no? Es decir, angustia por un lado, pero la esperanza de saber que si uno está espiritualmente bien plantado, no se puede, no hay forma de que estas fuerzas nos derroten. Durante muchos años, si no en todos los periodos históricos, querido Gabriel, donde la fe en sus distintas acepciones, como cada quien quiera entenderla, en todos estos periodos históricos donde la fe se ha metido, se la ha cuestionado, se la ha calificado, descalificado, como quieran decirlo, con apelativos de todo tipo y color, pero también se viene profetizando el final desde el fondo de la historia, desde textos bíblicos incluso, en donde este final sería inminente. Ahora, han pasado tantos años, tantos miles de años, querido Gabriel, que han aparecido profetas también de diferente concepción y mirada, apelando a esto. Ahora, yo te veo muy enfático en que estamos en este momento, en el tiempo final. ¿Por qué consideras vos, según tus estudios, tus investigaciones, tu buen entender y saber, este es el tiempo final? ¿Qué signo hay como para decir, señores, no puedo dar fecha, no puedo dar precisión de tiempo, eso no lo sé yo ni lo sabe nadie, pero ¿por qué estamos ya transitando ese ciclo final? Entonces Jesús dio la respuesta a esa pregunta. A ver. Es que esa pregunta se la hicieron hace 2000 años a él los apóstoles. Mira. Está en Mateo 24. Y lo tengo justo aquí. Mira. Respondiendo Jesús les dijo, es que le preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de la venida de él, pero de la guerra como tal. Y él dice, primero mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Y cuántos pastores, gurúes, chamanes, maestros ascendidos y líderes religiosos de toda categoría, habiendo 4.500 religiones, no hay en este momento? Entonces no es que alguien aparezca y diga, no, es que yo soy el salvador de la humanidad, es que todos ellos se postulan como salvadores de la humanidad. Eso como tal, entonces, ya es una realidad. Claro. Y dice que a muchos engañarán. ¿Y qué respuesta han ofrecido las religiones para este acontecimiento del cual estamos hablando? ¿Rezar? ¿Esa es la respuesta? No sirve. No sirve. Ah, ¿qué sí sirve? ¿Orar? De pronto, no es lo mismo. Rezar es repetir palabras como masticando chicle. Y mental. Orar ya es algo de corazón, un diálogo interno. Sí. Pero si no hay aplicación de un conocimiento dentro de esa oración, tampoco funciona. Y ahí es donde se derrumba toda la creencia en todas las religiones. Cuando llegue la guerra, ninguna va a tener respuestas. Y cuando suenen las campanas para llamar a las Eucaristías, nadie asistirá. Porque ya nadie encuentra esperanza en ello. Entonces tenemos ahí que aquí hay un cumplimiento. Pero además de eso dice, y mirad que oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Nosotros venimos oyendo de rumores de guerras desde el 2016, cuando hubo ese escándalo por el asunto de Corea del Norte, pero también desde el 2001, cuando derribaron las Torres Gemelas, más específicamente, durante 20 años, o ya 21, casi, nosotros venimos oyendo de rumores de guerra crudamente. Entonces no es que yo escucho un día rumores de guerra y esa es la señal, no, es que eso es algo que se sucede en el tiempo y se va recrudeciendo. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué está pasando con
la explosión que hubo el 14 de enero del volcán allá en la isla de Tonga, Sí. que se vio desde el espacio exterior y Ujú, generó tsunami que, si bien no ha causado muchas muertes, se esparció por todo el Océano Pacífico, casi que por toda la Tierra. ujú. ¿Y qué pasó con lo que el año pasado sucedió con el volcán de La Palma, que casi que no deja de erupcionar, y todo el cinturón de fuego del Pacífico activo, que lo está todavía? Entonces, estas no son cosas de menospreciar, pero sigamos mirando. Habrá pestes. ¿Y en qué situación actual nos encontramos? Habrá Sí. pestes. No importa la veracidad o no de la peste de la que estamos hablando, sino que en este momento la coyuntura mundial es en torno a una peste. Ujú, ¿Qué señal es esta? Es una muy contundente. sí. Y todo esto será principio de dolores. En conclusión, ahí están las señales dispuestas y estamos advirtiendo, esto ya empezó. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que la guerra se desarrolle a su máximo nivel? Yo no sé, pero hay algo que sí sé. Eso no va a ser en 20 años. Ajá. Y bajo esa condición es que tiene sentido hablar de esto ahora. Lógicamente esto continúa, dice que habrá tribulación y bueno, pasan muchas cosas más, pero pienso que hasta aquí hay hay unos buenos elementos para responder a tu pregunta. Sí, sin lugar a dudas que se me ocurre pensar en que hace un par de días ha nevado en el desierto del Sahara, con lo cual hay también signos de efectos climáticos contundentes sobre algunas desgracias que estarían gestándose. El envío de tropas de Rusia a la frontera con Ucrania, en donde Estados Unidos también está metiendo opinión y mano. Bueno, ese es el conflicto bélico tradicional. Y vos hablas muchas veces, digo porque acá leí una pregunta de un oyente que está en Bolivia. Bueno, ahora son tantos los mensajes que van ingresando que van quedando fuera de pantalla, pero decía, si esa tierra, como la tierra, el faro de la humanidad, como se menciona en alguna de las profecías, ¿es solo Argentina o es Sudamérica, querido Gabriel? Qué buena pregunta. Ahí ya entramos en el terreno de la esperanza, Ujú, que es tangible, sí, pero siendo que esa esperanza, hablemos de un plan. a ver. Es que no es Argentina o Suramérica a voluntad o a fuerza de opiniones o de creencias de personas que consideran que es por ahí la salvación. No, es que hay profecías que señalan específicamente estos territorios como refugio de supervivencia en el caos final. Sin embargo, Argentina, y lo refería en una entrevista que me hicieron esta misma semana también a un periodista, a un colega tuyo Ujú, argentino, en la investigación que yo he realizado de profecías, que siendo que falta mucho por conocer, no ha sido de corto tiempo, ya son 15 años o tal vez más investigando este asunto, yo no he encontrado país que tenga tantas profecías como Argentina. Es que no lo hay, siendo que todo el continente suramericano tiene profecía de la Reina del Sur. Estamos hablando ya de el continente suramericano, pero específicamente Argentina, en ella convergen las mayores profecías de esperanza y de supervivencia y de amor para una humanidad entera. Y quiero clarificar algo. No es comparable a lo que posiblemente las personas, citando antecedentes de la Segunda Guerra Mundial o hasta de la Primera tal vez, puedan comparar con lo que esta profecía significa, que ya han servido de refugio para muchos inmigrantes que los recibieron y que ahora vuelven a jugar este papel muy bien connotado en una tercera guerra mundial. No, no es así. Primero, porque mundial implica el final del sistema conocido actualmente. Lo que las profecías de los mayas llamaron el fin del mundo no es tal. No existe fin del mundo como planeta.
es el fin Ajá. del sistema, Ah, o actuar en consecuencia para poder salvarse de todo este asunto. ujú, Entonces, perece. Pero hay una porción reducida que sí lo logra, y en este continente específicamente se concentran aquellos que comprenden esa información y trabajan antes de que ese momento llegue para preservar a esa humanidad que es de Argentina. Entonces dice Parravicini que es la samaritana del mundo, que ujú. extenderá su brazo de ayuda a aquel que sufre en quemazón en los distintos lugares del planeta, que llegarán desposeídos y desprovistos de cualquier tipo de esperanza, pero por alguna razón llegarán de todas partes, de Estados Unidos, de Europa, de África, por allá de Oceanía, huyendo del conflicto bélico y también de los desastres naturales que como consecuencia también suceden. Y llegan aquí, y aquí encuentran no comida, siendo que sí la encuentran, no una casa, siendo que sí la habrá, sino que encuentran una mano extendida, un corazón abierto, un plato de comida ofrecido con amor, una necesidad de salvaguardar a aquel que llega sin comprender lo que ocurrió y de explicárselo y de conducirlo a un conocimiento. Esa cantidad de personas que quedan es denominada en la profecía remanente. Ujú. Así llaman a las personas que sobreviven en la profecía de los 9 tiempos que cambiarán al mundo, que también cita esta guerra como va a sucederse. En conclusión, Sí, serán preparados en un gran conocimiento de la verdad y reconstruirán el mundo, pero no como es conocido, no bajo los principios de economía, religión, política y militarismo, ujú. democracia, dinero. Eso queda absolutamente enterrado, queda hecho polvo y nunca más vuelve a existir en la tierra, porque era un sistema totalmente alejado de la naturaleza humana que es espiritual. Comienza una etapa nueva de la humanidad y se considera el tiempo pletórico donde el hombre se reencuentra consigo mismo, se reencuentra con el creador, comprende el fundamento de la muerte y el por qué existía, y el fundamento de la vida y por qué existe y nunca más vuelve a existir la muerte. Esa maravilla de la que estoy hablando lo representa Argentina, no como nación política, sino como pueblo y también como tierra. Pero también lo representa Colombia, también Ecuador, también Perú, Claro, también Venezuela. Es claro, decir, incluso desde México hasta el sur, claro, claro. Eso es lo que todo el preguntaba nuestro, continente nuestro querido amigo de latinoamericano. Bolivia, si era solo Argentina, era una integración casi latinoamericana, bueno, porque demográficamente nos íbamos a caer del mapa, sino los remanentes. Va, digo, yo me incluyo, mirá, qué humilde, me incluyo en los remanentes ya. No sé ni cuándo va a suceder todo esto, pero vos decís 30 años, no, va a ser antes. Eh, Hay una sí, pista para entender cuándo va a suceder. a ver. Jesús dijo que es necesario que en esta generación todo esto acontezca. Si habla de una generación, entonces, al momento en el que vemos que estas señales se están cumpliendo, la generación en la que se cumplan las señales es en la que va a ocurrir la guerra. Me estoy refiriendo a la generación tuya, a la mía. O sea que Ujú, nosotros con estos ojos, sí. con este cuerpo, no nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos, sino esta generación va a vivir eso. Y ahí ya tenemos un margen de tiempo, no importa que no sepamos el día ni la hora, sí sabemos que tenemos que prepararnos para que cuando suceda no signifique que perezcamos. Voy a hacer una analogía con lo que algunos dicen, esto me lo dijo un sacerdote hace muchos años, respecto de la preparación, para que entendamos el concepto de estar preparados, que es hoy, ahora, ya, empezar a prepararse. Me dijo algo como que uno no aprende a ser padre cuando nace un hijo. Uno aprende a ser padre casi 20 años antes de que nazca el primer hijo. Es decir, preparándose ética, moralmente, como cada uno lo entienda desde su filosofía de vida, etc., como para ser después ejemplo de vida a la hora de ser padre
casi naturalmente, sin solución de continuidad. Es decir, haciendo esta analogía, entiendo que nosotros debemos ser absoluta y totalmente conscientes de que la preparación empieza ya debió comenzar en cada uno de nosotros. Pero bueno, empecemos a ser conscientes de lo que Gabriel nos está diciendo, como para que no nos tome de sorpresa, ¿no? Es decir, como esa parábola de estar con la vela encendida cuando el amo se va, que está en la Biblia, que no nos agarre durmiendo cuando vuelva y con las luces apagadas. Estemos con las velas encendidas, estemos con la conciencia elevada, estemos conectados con ese amor infinito, que confiados en que siempre vence eso. Ahora está todo muy lindo, se corta la señal, se ve que hay alguien que no quiere que hablemos de estos temas, y alguien me lo mencionó en el chat, se ve que no quieren algunos que hablemos de estos temas, con lo cual se corta parte de la transmisión. Ahí estamos, Gabriel. Se corta parte de la transmisión y alguien sugirió que hay algunos que no quieren que hablemos de estos temas. Me parece que está en lo cierto, pero estaba pensando, así como pasamos de un extremo de origen a un extremo de esperanza, volvamos a un extremo casi de origen para entender un poquito qué nos pasa. ¿En qué momento nos divorciamos de la sabiduría superior? ¿En qué momento nos divorciamos de ese Cristo, de ese Salvador, como para caer en estas tentaciones, en estas cuestiones? Gracias por haber hecho esa pregunta, porque junto con la anterior del remanente de Argentina, de Sudamérica, es el punto neural de la supervivencia, el Cristo. El Cristo es una cosa y Jesús es otra. Jesús es el hombre que vino con la fuerza del Cristo a enseñarle a la humanidad terrestre cómo contenerla. Por eso le llamaron Jesús el Cristo. No tiene nada que ver con la cruz. A él le llamaban el Cristo, por supuesto, antes de la crucifixión. Entonces, no tiene nada que ver. El Cristo es... Wow, tendría yo que... Aquí es donde yo siempre me quedo corto, porque ni siquiera con un gran léxico, que no lo tengo yo, sería posible usar palabras para describir con precisión lo que el Cristo es, pero podría yo acercarme diciendo que el Cristo es un ser que existe antes de la creación del universo, puesto que de él procede la existencia del mismo, al momento en el que Jesús advirtió que el Cristo hizo todo mediante el Verbo, y el Verbo es la fuerza con la que se crea todos los soles, todas las galaxias, todos los planetas, todas las criaturas de los planetas y todas las humanidades. Y es una fuerza que Cristo manifestó, es decir, Jesús, usando el Cristo, manifestó con esa fuerza hacía milagros, que no son milagros, sino que es la obediencia de la creación a la fuerza que la creó. El Cristo es la inteligencia detrás de cualquier cosa viviente. Él dice, levanta una piedra y ahí me encontraréis. En todas partes está. Pero lo más maravilloso de este asunto es que el hombre es el que es la creación capaz de conducir al Cristo como fuerza. Siendo el pajarillo muy hermoso y el árbol también, no son los seres capaces de conducir a conciencia una fuerza crística para crear. El hombre sí. Y al momento en el que el hombre se hace Cristo, ahí terminan todos los problemas de la humanidad. Ahí termina la muerte. Jesús se burló de la muerte porque él era el Cristo. Y el cuerpo, hicieron todo lo que hicieron con el cuerpo de él y al tercer día resucitó. Eso es una burla.
Se burló de la muerte que le aplicaron los judíos, siendo que los romanos lo ejecutaron, pero sabemos que los judíos fueron los que provocaron tal ejecución. Ujú. Y Jesús, eso fue una burla, y a mí me parece fantástico poder decirlo con las palabras que es. Y ahora nos enseña que el que tenga al Cristo, ¿qué miedo a la muerte le va a tener si el mismo Cristo es capaz de restaurar el cuerpo y cualquier daño celular que tenga? Al punto en el que entendemos, siendo lo que acabé de decir posiblemente algo que no se entienda porque ya estoy hablando de ciencia, si hay algo por lo que podemos comenzar ya. Cuando hablaste de la preparación que debemos comenzar ya, es Ujú. esta, la del Cristo. Primero, el Cristo es puro amor. La creación no procede del caos, por lo tanto no procede del odio, menos de la nada. Procede de un profundo amor que se manifiesta en toda forma viviente y en todo el universo como tal. Es la misma ley la que lo sostiene. Al momento en el que el hombre alberga odio en su corazón, se desprende de la ley que sostiene el universo y como tal, él pierde la vida aunque el corazón le lata y respire y camine. Porque lo que alimenta la vida de los universos es un corazón central que lo nutre constantemente de esa vibración. El amor no es un sentimiento. Pero en el momento en el que el hombre activa su corazón, esa fuerza aparece. Y si no podía perdonar, aparece la inteligencia para que pueda perdonar. Si no podía comprender a nadie y era intolerante, injusto, aparece la inteligencia para que pueda comprender por conocimiento a los demás, incluso el por qué se equivocan, incluso a quienes no lo comprenden a él. El amor es una condición de ley tan grande, ni siquiera es una cualidad, es una ley que habita en el hombre que la quiera despertar. Ese amor salva vidas. Tan sencillo como esto, Jorge. Ujú. Si yo llego a tu casa en medio de la guerra y tú tienes una huerta llena de tomate y yo no tengo nada, tú por amor me compartes de tu tomate y salvas mi vida, aunque no me conozcas. Esa es la condición del amor. Aquel que no tiene amor, entonces solamente es para él y sus hijos, y si alguien toca la puerta, lo deja morir de hambre y mató a una persona sin disparar una bala. Ujú. Al punto que la guerra esté en su punto más álgido, el amor será lo único que salve a las personas. Si nadie lo tiene, todos moriremos. Y disculpe que yo sea tan claro, todas las personas que nos están escuchando, Ujú. pero es que yo quiero que se comprenda. Pero si hay amor en el corazón, este nos conduce a tener una serie de actitudes positivas frente a los acontecimientos por venir que tienen un efecto salvador para mí y para los que me rodeen y los que lleguen cerca a mí. Y si somos muchos, ahí está el plan de supervivencia. Lo primero es la gente que se preparó en esa condición. Lo segundo es la tierra para poder supervivir y trabajarla con alimento. Y lo tercero es el refugio y la preparación en conocimientos de Cristo a toda la gente. El conocimiento salva vidas, Jorge. Ujú. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Es sí. el conocimiento el que salva vidas. Este conocimiento de Cristo es el que salva a la gente. Claro. El ignorarlo es el que hace que la gente sucumba. ¿A qué se han dedicado los que gobiernan el mundo? A esconder el conocimiento de Cristo o a disfrazarlo de religión para que, sin entregarlo, todas las personas crean que por estar en alguna ya están cerca de Él. Ambas condiciones son ganancia para quienes gobiernan este planeta por poco tiempo. Vos sabés Ahí que tenemos una respuesta. lo que estás diciendo es absolutamente compatible y hasta necesario con la inmediatez en la aplicación de este amor solidario. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces estamos en la calle en nuestro automóvil y se nos acerca alguien a pedirnos siquiera una moneda y lo ignoramos? ¿O cuántas veces en mi domicilio particular han tocado timbre y han pedido ropa? Y hago un mea culpa. Muchas veces he dicho no tengo nada o no soy de esta casa, estoy trabajando en esta casa. Estoy haciendo un acto de confesión público, como una redención, ¿no? Si se quiere. Teniendo
en el placar cosas que hace años que no uso. Entonces empecemos, se me ocurre, por ser amorosos y solidarios con esta cotidianeidad. Porque la Por servir a pobreza, los demás. claro, porque la pobreza es muy cara. Ser pobre es muy caro, económicamente hablando. Ser pobre es como si fuese, en tiempos de Jesús, los leprosos que los escondían y los tapaban y los aislaban. Este sistema a los pobres los utiliza políticamente, pero después los esconde y los multiplica. Y nosotros, que supuestamente debemos tener un estado de conciencia más próximo al amor, también cometemos estos errores casi a diario de rechazar al que necesita. No hace falta dar lo que uno no tiene. Dar aunque duela, dice la Biblia. Y dar aunque sea lo mínimo, pero dalo de corazón. Y creo, Gabriel, vos me dirás si estoy interpretando mal, esta es la preparación, es parte de la preparación, es parte del moldeo del alma y del espíritu como para empezar a sentir el amor tangible, real, palpable. No que sea declamativo, porque si es declamativo somos todos perfectos. Pero salir de lo declamativo y entrar no en un despertar, sino en una acción, en un actuar. A eso me refiero. No sé si estoy interpretando bien o mal lo que vos nos estás dejando como gran exposición. La preparación es muy sencilla. Todo el conocimiento que produzca en mí un ennoblecimiento de mi alma, una dulcificación de mi ser, un ablandamiento de mi corazón, hablando de que es duro o hay dureza de corazón. Todo ese conocimiento es preparación para la supervivencia final. No hay poder más grande que el Cristo en el universo. Es que el Cristo es una fuerza universal, ya lo dije. Por lo tanto, todas las civilizaciones que habitan otros mundos ya lo tienen. Hay un problema en el planeta Tierra. A la humanidad terrestre se le olvidó. Pero se le olvidó porque la condujeron al olvido. No en vano vino Jesús aquí. ¿A qué vendría Él si el Cristo lo conociéramos y lo tuviéramos por dentro, ya hecho carne y corazón, todas las personas? Pues no viene, pero Él vino claramente cuando advirtió, es que yo no hago lo que yo quiero. Toda la obra y las palabras que yo digo son por voluntad del que me envió. Y la enseñanza del Cristo es la voluntad del que lo envió. Entonces enseñó al Padre Eterno. O es decir, que aquí no se sabía el Cristo qué es. Se hizo olvidar. Él vino a traerlo. Y al momento en el que nosotros, al final, aunque hayan pasado 2000 años, su conocimiento es tan poderoso que ha permanecido, por fin podamos entenderlo, ahí está toda la preparación. El Cristo dentro del hombre es la esperanza del planeta y del universo entero, porque el Cristo es el que lo sostiene. No es una fuerza mística, ritualesca, mal entendida. Es una fuerza espiritual, de corazón, de alma y de pensamiento, en quien tiene conocimientos y los utiliza. Ahí es perfectamente claro lo que tú acabaste de decir. Esto no es declamativo, está muy buena esa forma de decirlo. Esto es de estudio y de aplicación. Y si yo tengo un propósito de por qué hago esto, es que la gente tenga acceso al conocimiento del Cristo de una manera diferente a como ha sido entregado, que no ha sido verdaderamente entregado, sino escondido bajo imágenes o mamparas que no lo revelan como es, sino como un conocimiento sencillo, diáfano, desprovisto de grandes vestiduras doradas o blancas, de oro y plata, de líderes con atuendos de santificación y con paredes de mármol y de oro para poder creer que estamos en el cielo si entramos a un templo de esos.
El Cristo no necesitó nunca nada de eso. Vestía sandalias y el atuendo de todos los días. Ujú. Estaba por dentro la fuerza y la sabiduría. ¿Qué tal si rememoramos esa fórmula para que la apliquemos nosotros? Así, el ser humano puede despertar las virtudes que tiene dormidas y no hay poder más grande que ese. Tan grande es ese poder que la guerra se desata, el sistema se acaba, la rebelión que la hizo se erradica de la tierra y la humanidad que tenga al Cristo permanece. Así es de sencillo. Me Entonces, qué llevas, maravilla que lo podamos entender ahora. claro, claro, me llevas a leer, hay tantos mensajes que, bueno, el 90% son felicitaciones y agradecimiento por tu palabra, eh, por tu claridad. Te bendicen desde todos lugares del planeta, te están llegando mensajes de agradecimiento. Eh, Teresita Ferreira pregunta cómo nos cristificamos. Primero, todo el conocimiento que trajo Jesús. Entre más podamos conocer acerca de su vida y de sus actos, se enciende en nosotros la lucidez mental, porque interpretamos la sabiduría de Él aplicada a la vida nuestra y la podemos usar. Ahí es donde se enciende la inteligencia humana. Pero también se despierta otro poder dormido. Se enciende la voz interior. En una entrevista que tú me hiciste, yo no recuerdo si fue la anterior o de las primeras, pero fue hace ya bastante tiempo, hablamos de la voz interior. Es Sí, la voz del corazón, es la total. voz del alma, Ujú. es la voz de Cristo, pero es la voz de mi propio ser. Claro. Se enciende. Entonces hablamos de una sabiduría que está ahí dormida y que ofrece las respuestas al cómo proceder en cualquier situación sin tener que preguntarle a nadie. El Cristo habla por dentro. Digamos que es el corazón que te guía. Eso sucede por efecto del conocimiento. Quiere decir que esto es un asunto primeramente intelectual, pero para tranquilidad de las personas. El conocimiento de Cristo no es de alta jerarquía académica, universitaria. Claro. El conocimiento de Cristo es lo más sencillo que hay. Simplemente es leer la historia de Él, pero no solamente en la Biblia, que de lo único que sirve ahí de sobre Cristo es el Nuevo Testamento. El Antiguo no sirve para nada porque no habla de Él. Pero además del Nuevo Testamento están todos los apócrifos, 64 textos apócrifos Ujú. que refieren la vida de Él y qué hizo y para qué vino. Ahí está escrito. Ujú. Yo he estudiado todos esos libros y he encontrado muchas respuestas ahí que las he incrustado en todo lo que yo divulgo en conferencias y en entrevistas como esta. Ujú. Pero al mismo tiempo, todo lo que enseñaron los apóstoles, fuera de religiones, fuera de iglesias, ustedes tienen acceso a esa información. Nútranse de ella. Acérquense a quienes ustedes sientan que son ejemplos vivos y latentes de esa verdad que está ahí Ujú. y los cobijarán buenos frutos. Es más, se convertirán en uno de ellos. En este momento y en el silencio ya hay muchos caminando por la tierra que tienen a flor de labios la verdad que Él trajo. Ahorita hablaste de la verdad. Es un tema muy escabroso, Sí, pero deja de serlo al momento en el que comprendemos que lo que Jesús enseñó como sabiduría es verdad, claro, porque funcionó. claro. Entonces, ¿qué tal si nosotros hacemos lo mismo y la comprobamos? Eso es todo. Ese es el primer paso para cristificarnos. El segundo es permanecer en esa verdad. Si ya la comprendiste y ves que es real, no te salgas de ahí, porque el mundo constantemente pone trampas y tentaciones para que el hombre se desvíe y se equivoque otra vez. Al momento en el que caes en un vicio, ahí te saliste de la verdad crística, porque el Cristo no tiene ningún vicio. Al momento en el que tú haces algo en contra de los demás con intención de hacerlo, ya produces una deuda para ti mismo y te sales del Cristo. Ujú. No es válido que alguien diga que es crístico si está completamente sumergido en esa clase de errores. Entonces no es ningún crístico. No Ujú. importa que se haya leído todas las Biblias de la tierra. No lo es. Porque el Cristo se conoce por sus frutos. Eso fue lo que él enseñó. Ahí hay otra verdad. Claro.
Bajo claro. esa condición, habiendo más, tenemos dos elementos muy buenos que podemos usar para entender cómo sucede la cristificación y cómo esa voz interior aparece en el hombre que la busca. En principio, gracias por la referencia, por recordar aquella entrevista. Eh, te agradezco, la verdad. Es lindo cuando alguien se acuerda de tu nombre, cuando alguien a quien no ves mucho tiempo se acuerda de una parte de la charla. Es lindo que te tengan presente y bueno, te lo agradezco. La verdad es un gran gesto y un gran detalle de tu parte. Alguien preguntó, no pude pesquisar el nombre ni de dónde escribía, pero decía, ¿cómo podemos hacer para ser remanentes aquellos que no lleguemos a América? Si América va a ser la tierra prometida, ¿cómo quiere decir que aquellos que no lleguemos a América no seremos remanentes? A ver, es que el punto no es si se es o no, si se es o no se es remanente. El punto es que si usted se queda allá en Europa o en Estados Unidos, allá van a arrasar todo con bombas nucleares. Ese es el punto. La pregunta que yo Ah, haría respetuosamente para el oyente que hizo la pregunta y para todos a la vez es, ¿qué van a hacer? claro. Entendiendo esa realidad, ¿qué van a hacer? Y al momento en el que se dan cuenta que aquí en Sudamérica no hay bombas nucleares, entonces no sería militarmente un foco de conflicto tan álgido como lo puede ser cualquier país europeo que sí las tenga, o Estados Unidos, o los aledaños o adyacentes. Y lo segundo es que el remanente es la gente, no es la tierra. Ujú. El remanente son las personas. La tierra es la herramienta para que el remanente superviva. Por lo tanto, si hay remanente, es planetario, no es solamente suramericano. No es que ahora digamos, no, solo los argentinos se van a salvar porque tienen la profecía. No. No, no, ya que Si no se hacen crísticos, no importa que vivan en Argentina o en claro. Colombia o en Venezuela o en la Reina del Sur. Es que el nuevo tiempo que hablan las profecías es para los que logren ser crísticos, no para los que vivan en una región de la tierra. Ujú, ujú. Lo segundo es que si hay un interés verdadero por la supervivencia y se entiende que debe ser espiritual, cualquier persona que lo comprenda debe trasladarse de las partes del mundo donde están y deben llegar aquí, porque la guerra va a acabar con el resto. Es decir, que si una persona busca su supervivencia y no está en América del Sur, en algún momento debe llegar a ella. Pero el remanente es planetario, o sea, va a haber gente de Estados Unidos, de Europa, de África, de Asia, de Oceanía, de todas partes, pero no se salvarán porque se quedaron en esos lugares, sino porque fueron inteligentes y antes de que se desatara la guerra definitiva, buscaron primero cómo entender el Cristo y hacerse crísticos. Y segundo, dónde es el lugar de la profecía, de la esperanza y de la supervivencia. Ujú. Es así de sencillo como funciona y es una mecánica que no se puede o pasar por alto. Sí, no es algo que uno pueda modificar, es simplemente lo que la profecía dice que va a suceder. Y me haces recordar a mis abuelos que han venido a este país desde Italia escapando de la guerra. Y la analogía es válida. Han dejado su patria para salvar su vida y su familia. Es así de sencillo. Cuando quienes nos escuchen, siguiendo estos consejos, se hagan crísticos y comprendan y empiecen a ver que su vida corre riesgo en sus lugares de residencia, va a ser un acto de inteligencia huir. Huir. No es que, bueno, uno quisiera que no suceda así, que fuese, que tengamos otros lugares de refugio un poco más repartidos por el planeta, pero por algo la profecía menciona algunos sectores del planeta, algunos sectores del mapa,
como, como referentes, como para la reconstrucción de esta humanidad. ¿Es esto, Gabriel, esta guerra que ya está declarada y en plena acción, es esto una referencia a ese salto evolutivo, a ese cambio de conciencia, ese salto, como se lo menciona, cuántico? ¿Tiene algún vínculo esto o es simplemente son cosas paralelas? No, está completamente relacionado. Ajá, De hecho, hay una profecía para responderlo, o más bien para confirmarlo. a ver. Amigo hermano, otra vez para Ravishini, menester es en la hora que corre hablar de Cristo y de su regreso. Menester es el hacer ver que Dios es el movimiento de todo movimiento vital, de todo hecho, de todo presente y de todo a suceder. Hacer saber que si el trastoque del mundo se agranda y presto será explosión, Él le permite para juzgar a la humanidad en su justo valor y salvar al justo. Ujú. A ver, digamos que aquí hay un cifrado, es que todas las profecías están cifradas, entenderlas literalmente o de acuerdo a algún tipo de conocimiento del mundo no es válido. Claro. Hay que entenderlo de acuerdo a una lógica de espíritu y de suceso, de cómo funcionan las cosas afuera en la vida real. El justo es el que se cristifica. El justo es el que tiene justicia y la imparte, no el que juzga. Y bajo esa condición, todo aquel que juzga a los demás no tiene justicia, porque primero tendría que ser el crístico para poder tener autoridad para juzgar. Allí todo se convierte en prejuicios y el trabajo que hay que hacer es ser justo. Entonces, digámoslo en los términos que lo hemos hablado, ser crístico. Ujú. Sucede que las profecías anticipan, y aquí voy a referirme a las 7 profecías mayas, Bien. que en la etapa final de los tiempos sucederán una serie de acontecimientos que conducirán a la humanidad a un aprieto tan grande a nivel físico y mental que la abocarán a sacar de su interior lo mejor de sí mismos espiritualmente, y que solamente los que lo consigan son los que verán la luz del nuevo tiempo, en tanto los que quedaron aferrados al mundo material perecerán con él. Eso es lo mismo que dicen todas las demás profecías, pero en el lenguaje sencillo que la maya utiliza, es fácil entender que el despertar de conciencia tan anunciado no es otra cosa que la cristificación del hombre. Sí, tendríamos que aceptarlo. Empujada por todos los acontecimientos difíciles que va a atravesar la humanidad, que ya empezaron. Mira todo lo que está pasando en la Tierra. Mira todo lo que sucede, no importa que los medios no lo transmitan, pero sabemos que acontece. Ujú. El levantamiento por la vida, por las familias, por la protección de los niños, por la protección de la vida de los ancianos y de la propia, Ujú. con relación a un engaño que se ha constatado que efectivamente está produciendo pues mucha calamidad, mucha muerte. Y no soy más específico para no perjudicar tu canal, porque es fácilmente, y tú lo sabes, este Sí. video podría ser eliminado. Entonces Ujú. ya ustedes lo comprenden. Miren cómo hay un levantar. No podríamos decir que ya es un levantar de conciencia, porque eso significaría que todo el que se oponga a esta crueldad y a esta perfidia ya es un hombre crístico. Puede que no, pero al menos ya entendió que hay un enemigo que lo quiere destruir, y eso lo obliga a entender o a saber cómo defenderse. Y va a encontrar que ni con armas, ni con palos, ni con piedras va a poder defenderse, ni con revoluciones como las que han habido. Hay una fuerza que ellos no tienen y nosotros sí, que nos hace superiores a ellos. Ujú. ¿Y por qué no decir que es el amor? Eso no es declamativo. Si ellos tienen odio y nosotros también, ¿qué nos hace diferentes y mejores a ellos? Y si nos vamos a enfrentar con las mismas vestiduras que el verdugo que nos quiere matar tiene puestas, ¿qué nos hace más sabios y más grandes que ellos para vencerlos? Claro, Somos iguales. claro.
Nos toca revestirnos de un plumaje interior más dorado que el que ellos tienen, que es negro, que es oscuro. Y Ujú. eso sí nos da la virtud para obtener la victoria. Así es como se pelea esta guerra. Bajo esa condición, Sí. muchos hombres, motivados por esa necesidad de victoria, van a cristificarse y van a buscar esta sabiduría, la van a aplicar y van a hacer un poderío espiritual muy grande en este planeta. Es una premisa tan linda la que estás diciendo que no deberíamos comernos al caníbal para no convertirnos en caníbales. ¿No? Sería una cosa así tajante. Exactamente. Eh, No rebajarnos al nivel de las bestias, claro, sino claro. elevarnos con nuestro proceder al nivel de los dioses. Y las bestias no pueden con los dioses. Es la misma lógica. Ahora apliquémoslo a la raza humana y verán qué resultado podemos obtener. Acá hay una Álvaro Mujica, dice, favor explicarme por qué las religiones habla de un rato de la iglesia. Ay, qué lástima que no entiendo la sintaxis. ¿Por qué las religiones habla de un rato de la iglesia? ¿Será cierto? Bueno, es una pena. No logro comprender, querido Álvaro Mujica, la redacción. No importa. Alguien mencionó, querido Gabriel, por aquí a los 144.000. Están en plena acción también, ¿no? Es que los 144.000, estamos hablando de profecías. Ujú. Nadie tomaría una referencia de hablar de 144.000 sin acudir a la profecía, porque es por ella que se sabe que ese designio existe. Ujú. Los 144.000 son los que logran la cristificación. Ah, Es así de sencillo. Es de quienes hemos estado hablando durante todo el tiempo en esta entrevista desde que empezamos a hablar del Cristo. bien, Estamos hablando de ellos. bien, La bien. profecía de Apocalipsis 14 es la que hace referencia ampliamente de quiénes son, pero en síntesis no son ni poderosos, ni famosos, ni líderes mundiales, ni adinerados, ni tienen los honores que ostentan los grandes personajes del mundo. Son personas sencillas, humildes, que buscaron y encontraron la verdad que es interior antes que externa, y ahí es donde está la fuerza y la inteligencia de ellos para guiar a un remanente que es planetario, es decir, millones de personas que, entre comillas, van a depender de la preparación que esos 144.000 les entreguen, y de eso dependerá también la supervivencia de las tantas y tantas gentes que van a llegar a este continente de esperanza. Acá Álvaro, gracias Álvaro por reescribir. Dice, favor explicarme por qué las religiones habla de un rapto de la iglesia. Aquel que se refiere del rapto de la iglesia según las religiones. Ahí reescribió la pregunta. Sí, comprendiste la Gabriel y me ayudás con alguna respuesta. Sí, indudablemente Bien. eso está cifrado en varias partes de Nuevo Testamento. Pablo Mm. de Tarso dice que todos seremos, no todos, los que logren esta cristificación serán arrebatados y recibirán al Señor en el cielo, y alentados los unos a los otros con estas palabras. Voy a decir entonces de qué se trata, A ver. advirtiendo que no es la explicación que se ha impartido en las religiones. Primero, si hablamos de rapto, hablamos específicamente de naves extraterrenas. Es que esa imagen de pensar que Dios es un señor de barba y pelo blanco montado en una nube que nos va a subir a la nube, eso no funciona dentro de la realidad. Ujú. Si el enemigo de la humanidad no es parte de la humanidad, no tiene alma, por eso no tiene alma. Entonces estamos hablando de extraterrestres. Punto final. Lo dijo también Pablo de Tarso, Efesios 6. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de maldad de las regiones celestes, de lo postrero de los cielos. O sea, no son de aquí. Ahí está. Por otro lado, cuando Jesús dijo en Apocalipsis también 1:7, también lo dice Mateo 24, lo dice Lucas, lo dice Marcos, que vendrán con las nubes del cielo y todo ojo lo verá.
el Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo. Son naves. Apocalipsis 19 dice que Miguel, el ángel del sol, le dice a todas las aves del cielo que vengan y arrasen con todos los reyes, los poderosos, los ricos y los capitanes de la tierra. Esas son las naves que vienen a acabar con la rebelión que está aquí. Siendo que ya nos metimos a otro tema, es la síntesis del por qué el arrebatamiento está citado como una profecía. Es que vienen naves y a esa humanidad crística, que no importa dónde esté, si no está en Sudamérica, la alzan, la traen a Sudamérica y la depositan aquí. Porque allá arriba saben quiénes son los justos de los que habla Parravicini. Ellos no juegan a los dados ni al azar. La advertencia siempre ha sido: el que persevere hasta el fin, ese será salvo en el amor. Pero el que no persevere en el amor de ellos se enfriará y perecerán. Por sus frutos los conoceréis, por sus frutos sois juzgados. Son múltiples principios que ya se nos entregaron para entender cómo funciona esta ley, y es así de sencilla. En cualquier parte del mundo donde estén esa clase de individuos, van a ser trasladados a los lugares de refugio, muchos de ellos en naves. Así lo hicieron desde el hundimiento de la Atlántida, y trasladaron incluso desde el hundimiento de Lemuria a muchas personas en naves a este continente suramericano, y fueron los primeros asentamientos que hubo allá en Bolivia, por ejemplo, en Tiahuanaco y demás. Entonces ahí lo tenemos. Es otra vez lo mismo. Ese es el arrebatamiento. No es que nos van a llevar a vivir a un planeta mejor. Este es nuestro planeta. Más bien al contrario, lo vamos a reclamar y a recuperar por fin. Claro. Y la participación de hombres del cielo es inminente dentro de esta batalla final. Ahí está la respuesta a grosso modo. Está bien, porque justo Viviana también desde Los Ángeles repreguntaba varias veces qué es el arrebatamiento. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Gracias por esa respuesta, porque las cosas van coincidiendo casi como, iba a decir, por arte de magia. Viste que las respuestas llegan cuando tienen que llegar. Está muy bien, y está muy lindo. Yo te iba a preguntar respecto de esta guerra, si la Tierra es el único campo de batalla, y me diste una semblanza de que no es solo la Tierra este campo de batalla, sino más bien sería el trofeo por el que van aquellos que quieren ganar la batalla, ¿no? Es decir, ¿se plantea en una esfera extraterrena la batalla, Gabriel? Entonces tengo que recurrir a Apocalipsis 12:7. Ahí dice: hubo una gran batalla en el cielo. Ya está planteando que no es terrestre. El cielo no son las nubes. El cielo está fuera de la tierra, por lo que dice después. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que se llama serpiente antigua, diablo o Satanás, y fue vencido, desalojado, y él cayó a la tierra. Conclusión: el dragón no era de aquí. Cayó a la tierra, no estaba aquí. El dragón es el referente de estos hombres que hablan aquí, que son de Miguel, para denominar a una rebelión extraterrestre de una batalla que tiene alrededor de 150 millones de años, de acuerdo a toda la documentación que refiere la batalla, desde el libro de Enoc en adelante. Por lo tanto, ahí tenemos una respuesta. Lo que cayó a la tierra es una rebelión en contra de la creación, en contra del Padre Eterno, en contra de la vida, y va por el hombre, que es en el que el Padre Creador se recrea a sí mismo. Por eso es que nos dio alma. Bajo esa condición, ya hay muchos planetas que han sufrido los estragos que esta rebelión ha hecho. Sin embargo, hay un plan o una fórmula para el planeta Tierra especialmente. ¿Qué tendrá la humanidad terrestre que Jesús, es decir, el Cristo, tantos profetas que vinieron a advertir sobre esta rebelión que está aquí, y tantas enseñanzas y tantos contactos extraterrestres de luz, porque hay montones que no lo son, y tantas sabiduría en nombre de personas que nacieron aquí y no son de aquí, que vinieron a ayudar a la humanidad? Es porque hay un plan para este planeta.
no solamente erradicar a la rebelión, Sí. la terrible organización que ellos estructuraron en la Tierra no tendrá éxito en su deseo de dominación de todo el planeta. Es decir, que es un plan de destrucción de esa rebelión y de resurrección de una humanidad para que grabe en su espíritu la memoria de esta batalla y se convierta en una fuerza muy poderosa, incluso para otros planetas y humanidades que serán asistidas por la nuestra miles de años después de este día, de esta entrevista. Así es como está planteado en la profecía. Creo que la semblanza, la conceptualización y toda la data, queridos amigos, de lo que está sucediendo, de la guerra que está ya planteándose sobre nosotros, Gabriel ha tenido la amplísima sabiduría de describirnosla con pelos y señales. Sería una pésima decisión hacer caso omiso a lo que se dijo esta noche aquí. Los invito a escucharla completamente. Yo me estoy comprometiendo a subir esta nota al canal de YouTube, que queda grabado el vivo. Este vivo queda grabado en el canal, pero hay una primera parte que no se pudo escuchar, entonces tendré que hacer el trabajo de edición como para que tengan ustedes la posibilidad de disfrutar de la palabra de Gabriel en todo lo que ha dicho a lo largo de estas casi 2 horas de charla. Pero tengo la información, Gabriel, de que vas a venir a la Argentina a visitarnos. No sé cuándo sucederá ese enorme privilegio para nosotros. Y sobre qué irías a conferenciar por aquí, si es que venís a dar alguna conferencia, Gabriel. El privilegio es mío de poder visitar Argentina. Sí, gracias por mencionarlo. Vamos a estar prontamente en el mes de febrero y voy a hacer un recorrido por 3 ciudades de Argentina: Jujuy, Neuquén y Buenos Aires. Próximamente, en las redes sociales que tengo a disposición para difundir toda esta información, estaré publicando las fechas, las horas, los lugares, etcétera, que es información básica para todo el que de pronto quiera o esté interesado en estar en estos eventos. Entonces, para que estén muy pendientes, voy a hablar precisamente del hombre del sur. Voy a hablar del poder de la luz sin fin que tiene el ser crístico dentro de cualquier persona que tenga corazón y esté interesado en desarrollar la fuerza que tiene por dentro. Ahí está la luz para combatir y enfrentar la guerra. Ahí está la luz para la supervivencia. Ahí está el conocimiento para defenderse de todo lo que acecha tratando de asesinar, de matar, de herir y de dañar a la humanidad. Ahí está el plan para defender a nuestra familia, para defender a nuestros hijos. Y está el plan para inundar de una fuerza que todavía no se ha manifestado, que se llama amor, a toda esta tierra. Es una profecía en pleno cumplimiento y reside en el hombre, que es la verdad absoluta de toda la creación. Los invito, agradeciéndote porque me abriste este espacio con tu pregunta, a que estén atentos de este recorrido. Será obviamente un gran honor en la medida en que, bueno, tengamos las fechas. Cuando estés por aquí por Buenos Aires, tal vez tenga el honor de poder chocar los puños. Viste que el abrazo está un poco está un poco prohibido por estos tiempos. Pero nos damos el abrazo. Pero es que no sería para mí un gran honor si pudiese compartir un minuto contigo, como para, bueno, darte un abrazo y expresarte mi profundo agradecimiento, tu enorme generosidad que vos tal vez no dimensiones, porque es amorosamente natural en vos, evidentemente, el dar, el informar, el decir todas estas cosas como advertencia, ¿no? Pero es probable que no dimensiones lo que generás del otro lado. Y yo siento una profunda necesidad de agradecer tu sabiduría, tu generosidad
y tu don de gente. Y sería para mí un honor poder rubricar ese agradecimiento con un abrazo personal cuando estés por aquí, por mi ciudad, por Buenos Aires, para febrero, que es el mes de mi cumpleaños. Así que ojo al piojo con eso. Así que no sé qué fecha estarás por acá, pero capaz que hasta podemos tomar algún espumante brindando por el encuentro y por la vida. Querido Gabriel, es Gracias, Jorge. para mí un honor hablar con vos siempre. Te respeto profundamente y me gustaría que cierres el programa con lo que quieras decirnos para escucharte como en misa, perdón por la referencia, pero es simplemente una referencia, para escucharte atentamente, con los corazones abiertos y las mentes predispuestas para escuchar este cierre, que lo haces vos como más lo consideres. Que el conocimiento del Cristo salva al mundo, que la tolerancia, el entendimiento y el amor que podamos contener y entregar son el fruto que se espera de esta humanidad para que pueda permanecer en toda la eternidad. Esas son mis palabras de cierre y eso es lo que tenemos que perseguir siempre para nosotros mismos. Abrazos de todo corazón. Jorge, gracias. Yo soy el que está agradecido contigo. Gracias por la deferencia y espero que nos podamos ver, por supuesto, aprovechando la ida a Buenos Aires. Por allá nos veremos entonces. Está hecho.